¿Qué tal? Muy buenas noches. Continuamos en estos espacios dedicados a las elecciones europeas 2014 en Telearacena, en los que vamos recibiendo a los distintos partidos políticos que tienen representación en nuestro municipio. Hoy recibimos al Partido Socialista, nos acompaña Antonio Amoro, parlamentario andaluza. Hola. Muy buenas noches. Ángel Romero, secretario de Redes Sociales de la Ejecutiva. Buenas noches. Buenas noches y bienvenido. Y Ezequiel Ruiz, vocal territorial. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos a tres serranos sobre la mesa. Tenemos a una cumbreña de Cumbres Mayores, desde Valdelamusa, nos acompaña Ángel Serrano y Ángel Romero, perdón, y Ezequiel de Puerto Morales. O sea que no podemos quejarnos de que la representación, en este caso del Partido Socialista, pues en lo que va a ser esta tertulia política, pues no tenga un carácter marcado de nuestra comarca, ¿no? Vamos a hablar de la comarca, pero bueno, las elecciones europeas siempre nos hacen disparar un poco más arriba y abrir un poco más la visión, ¿no? Es un poco la obligación a la que nos lleva esta concurrencia, pero sí me gustaría un poco plantear un poco cómo es la candidatura que presenta el PSOE. Hablamos de 54 diputados, los que presenta cada partido en estas elecciones, y bueno, una lista que viene encabezada, en el caso del Partido Socialista, por Elena Valenciano, de la que tendréis pues muy buena apreciación, imagino, ¿no? Como seguidores de su mensaje, ¿no? Del partido. ¿Estáis contentos con la representación en estas elecciones europeas? Sí, yo creo que la lista ha sido una lista muy bien confeccionada, que únicamente responde a todos los sentimientos del PSOE a nivel nacional, de personas con una preparación importante, que responde muy bien a todos los planteamientos, los principios del Partido Socialista, y lógicamente tener a Elena Valenciano de cabeza de lista en estas elecciones para nosotros lógicamente es un lujo, porque una satisfacción, porque se trata de la vicesecretaria general del partido a nivel nacional, una mujer que además es muy conocedora de toda la política europea, ha estado ya en la propia Eurocámara, en el Parlamento Europeo, trabajando, ha estado centrada en el tema de la política europea durante muchos años, por tanto tiene un gran conocimiento de todo lo que se refiere a la política europea y cómo afecta a España y cómo luchar para que esa política en España sea beneficiosa. Yo creo que algo que siempre los votantes, los ciudadanos buscan en una lista, imagino que cuando llega la propaganda electoral a casa es lo primero que se hace, se revisa esa lista y se busca algún nombre conocido. En este caso no suenan los primeros, pero sí me gustaría preguntar un poco si hay representación andaluza, que es lo que más nos pueda tocar más de cerca, teniendo en cuenta que la característica de unas elecciones europeas, pues la circunscripción única, pues siempre hay una dificultad de que aparezcan andaluces, ¿no?, dentro de esta lista, en el caso del Partido Socialista, en ese sentido. No solo representación andaluza, sino además Andalucía ha propuesto en los puestos de salida 3 mujeres y que representan al territorio, pero además con una gran experiencia, como Soledad Cabezón, que va la número 3, como Clara Aguilera o como Ángeles Ortiz, que además muestra la confianza de la presidenta, de Susana Díaz, por las mujeres. No solo eso, sino las otras personas que representan a Andalucía también lo son, ¿no? Y bueno, entre ellas tenemos a una onubense, a María Bella, que es de Lepe. Y bueno, yo creo que también era importante reflejar el papel de la mujer, no solo en una lista que encabeza una mujer, como decía Antonia, que es la número 2 del partido, Elena Valenciano, sino que además va confeccionada con gente que representa al pueblo, pero sobre todo con ese carácter femenino en una época en la que hacía falta, ¿no? Si entramos a hablar de propuestas, vamos a entrar ya de lleno en lo que es el programa del Partido Socialista. ¿Cuáles son las principales propuestas que trae el Partido Socialista en estas europeas, las más llamativas? Bueno, estamos escuchando mucho hablar en esta campaña de los grandes temas de debate, de desempleo, de inmigración, de la brecha norte-sur, en fin, no sé qué. Pero sí que imagino que hay que resaltar, ¿no?, propuestas que la gente pueda comprender también, ¿no? A veces las propuestas son como un poco genéricas, ¿no? Yo, si me permite, Ezequiel. Sí, bueno, es que unas elecciones a este nivel no pueden ser genéricas, es muy difícil irte a lo concreto, en muchos territorios, muchos países diferentes. Lo que sí tenemos que transmitirle a la gente la importancia de estas elecciones que históricamente pues la gente ha visto muy lejanas,
pero bueno, se puede comprobar que cualquier política se empieza a hacer en la Unión Europea y luego eso afecta a nuestros ciudadanos, a nuestra vida diaria. Por poner un ejemplo, pues en el reparto de la PAC, pues nuestra comunidad se ha visto mermada con mucho dinero, pues porque han llegado menos fondos y los fondos que han llegado, que luego decide el gobierno central, pues Andalucía han venido mucho menos. Entonces, sobre todo, hay que transmitirle a la gente la importancia de estas elecciones, la importancia de que estas elecciones tienen en la vida normal y en el desarrollo diario de cada uno, y no que lo vean algo tan lejano como se veía antes. Yo sé que esto es difícil, pero ese es nuestro empeño, el hacer que la gente pues se acerque a votar, vaya a votar el domingo, y si es a nosotros, muchísimo mejor. Y eso es lo que tenemos que transmitir. Luego, en propuestas concretas, muy difícil cuando presentas un programa para toda la Unión Europea con la diversidad de países y de territorios que hay, entrar en propuestas concretas. Pero sí que hay propuestas que se trasladan y que puedan afectarnos, como dice Ezequiel, pues quizás más directamente de lo que pensamos, ¿no? A los serranos, a los andaluces, ¿no? Bueno, yo sí me permite ahondar un poco en lo que decía Ezequiel. Es verdad que estas elecciones tienen su importancia. Yo creo que tienen más importancia de la que pensamos. Yo soy de opinión que es verdad que la mayoría de los ciudadanos piensa que Europa está lejana, que Europa no soluciona sus problemas, pero es verdad que Europa ha sido fundamental en el desarrollo y en la mejora de la calidad de vida de todos, de Andalucía, de España, de Aracena, de Huelva, de la Sierra. Eso es evidente. Yo creo que eso todo el mundo no le cabe ninguna duda, que ha sido fundamental. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque es lo que hay que preguntarse, y lo que se preguntan los ciudadanos, que parece, y las encuestas lo ponen de relieve, que no quieren acercarse a las urnas para votar. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando, que esa Europa que es necesaria, esa Unión Europea que ha sido siempre necesaria, esa Europa fundamental para el desarrollo de España durante muchos años, pues ahora no es la Europa que era, no es la Europa que vemos ni que conocemos, aquella que conocimos. Y eso es lo que está alejando a los ciudadanos de Europa. ¿Y por qué no es la Europa que conocimos? Bueno, pues porque no es la Europa, no, porque esa Europa no está gobernada por unas políticas que los ciudadanos la tengan en cuenta o les parezca que está solucionando sus problemas. No, la Europa lleva una década gobernada por la derecha, y la derecha ha aplicado sus políticas, ha dado un giro radical a las políticas que se estaban desarrollando en Europa, que eran las políticas de cohesión social para todos los territorios, para todos los ciudadanos, las políticas de solidaridad entre los países para que todos fueran iguales. Sin embargo, le han dado un vuelco a esa política y han aplicado otro tipo de política que se está basando única y exclusivamente en la austeridad, en los ajustes, en los recortes. ¿Para beneficiar a quién? A los mercados, a los bancos y a los poderosos. Y eso no lo entienden los ciudadanos. No lo pueden entender porque con esa política se está dando la espalda a los ciudadanos, los están dejando abandonados. ¿Qué es lo que está viendo además el ciudadano? Pues está viendo que en España esa política que viene de Europa, esa política de derechas, se está, digamos, ejecutando o desarrollando con más ímpetu. ¿Por qué? Porque hay un gobierno de derechas que parece que es el alumno aventajado de ese gobierno de la derecha de Europa. Y estamos viendo cómo durante estos años de gobierno del Partido Popular en España se están incrementando las desigualdades, hay más pobreza, hay más paro y la gente tiene menos derechos, menos libertades, menos oportunidades y viven peor. Viven muchísimo peor en España, se vive mucho peor desde que gobierna Mariano Rajoy, que aplica una política de derechas que viene de Europa, sí, pero la aplica como el alumno aventajado de esa política de derechos, de derechas que está en Europa. Y ya vemos lo que pasa todos los días con esa política. Recortes en sanidad, recortes en educación, eliminación de la ley de dependencia, recortes en las pensiones, recortes en las becas a los estudiantes, incremento de las tasas para que los estudiantes no puedan ir a estudiar a la universidad, que está echando a los estudiantes de la universidad con un incremento de tasas desbordadas, que está dinamitando la justicia, haciendo que la gente para ir al juzgado tenga que pagar y alejando la justicia de los ciudadanos, está dinamitando la cultura, está dinamitando los derechos de las mujeres, está dinamitando los derechos de los trabajadores y las condiciones laborales de los trabajadores. En España, desde que gobierna Mariano Rajoy, se ha incrementado el paro en 1 millón de personas. Pero no es lo peor, que lo es. Lo peor es que además se han rebajado los salarios un 15%, nada más que hay contratos precarios, las condiciones laborales pues se han eliminado, con lo cual esa es la consecuencia de una política con una reforma laboral, por cierto, que es una trituradora de empleo, una trituradora de derechos. Eso es lo que está viendo la ciudadanía. Por tanto, yo creo que es la realidad que perciben los ciudadanos
cuando tenemos que votar Europa, pero es que ver que esa Europa es muy lejana, porque la política que se está aplicando no es la política que mira al ciudadano. Mira a los poderosos, mira a los mercados, mira a los bancos y además está recortando los derechos que tenían los ciudadanos europeos, incrementando las desigualdades, incrementando la pobreza e incrementando el desempleo. Por tanto, yo creo que si realmente estas elecciones tienen importancia, como decía Ezequiel, es precisamente porque tenemos la oportunidad, y los ciudadanos tienen la oportunidad, de decir basta a una política que no le ha traído nada bueno a la ciudadanía, de decir basta a los recortes y a la austeridad y pensar que hay opciones que permiten una Europa distinta, una Europa más social, más solidaria y una Europa que piense en los ciudadanos y en sus problemas. ¿Cuál es el planteamiento que hace el Partido Socialista frente a este dominio europeo de la derecha? No sé si hay que simplificar hasta ese límite, de decir derecha-izquierda en Europa, ¿no? Yo creo que, bueno, yo creo que, bueno, Antonio lo ha explicado perfectamente, sobre todo aquí en la sierra. Yo soy de un pueblo muy pequeño, Europa era una bandera en un cartel durante 20 años en los que han estado invirtiendo en nuestro territorio. Y Europa en los últimos años se ha convertido en una unión económica simplemente y sobre todo en política exterior. Yo creo que Europa tiene que ser una Europa de derechos, dejar de ser una Europa de derecha, y sobre todo porque en estos años en los que ha gobernado la derecha, en los que Durão Barroso ha sido el presidente de la Comisión Europea, que ha hecho que sea una mera unión económica, se han estado recortando en distintos países, se ha estado imponiendo a los gobiernos lo que tenían que hacer, y al final la sensación que tienen los ciudadanos es que Europa le ha puesto deberes a España, a Grecia, a Irlanda, a Portugal, y sobre todo no eso, sino que además los gobiernos se han justificado en las exigencias de la Troika para llevar a cabo esos recortes. Nosotros en Andalucía demostramos que hay otra política que es distinta, y sobre todo no que sea distinta, sí, que las cosas se puedan hacer de otra manera, sino que el Partido Socialista es profundamente europeísta, y que ese sueño que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en el que España en los años 80 estaba tan ilusionada con Europa, es posible, pero tenemos que ahondar en esa Europa de derechos y que Europa deje de ser un mecanismo puramente económico, y que haya una Europa que camine en la igualdad y que tenga un marco comunitario en la lucha por los derechos que los gobiernos socialistas en España han puesto en marcha, y sobre todo también que dé respuesta a los últimos problemas. No podemos consentir que Europa no dé una respuesta a los problemas que hay en Ceuta, en Melilla o en Lampedusa, y que los inmigrantes que quieran entrar en ese sueño europeo tengan que pasar por vallas de concertina. Eso no es posible en una Europa en el siglo XXI. Y sobre todo también tenemos que ahondar para que esa Europa, que tú decías, no haya diferencias entre el norte y el sur, y que sobre todo que los ciudadanos se sientan europeos, ¿no? Eso es importante, y yo creo que hemos visto últimamente, en los últimos meses, a ciudadanos en Ucrania que están en una guerra por querer entrar en Europa, ¿no? Por lo que eso significa. Yo creo que tenemos una oportunidad, pero que tiene que estar marcada por políticas de izquierda. Sobre todo, por complementar a Ángel y a Toñi, una Europa que desde la izquierda pues dejemos ya solo las políticas de recorte más recorte, y cambiemos un poco a políticas de estímulo, a políticas solidarias entre los países más pobres y más ricos, que pueda un poco pues generar crecimiento y sobre todo empleo, que el desempleo, sobre todo en los países del sur como el nuestro, pues quizá la lacra más importante. Mientras las políticas solo sean recorte y todo se mida absolutamente por el beneficio económico, pues difícilmente podemos salir de esta situación. Hay que optimizar recursos, pero desde luego hay que poner en marcha ya políticas de estímulo, y ahí está el ejemplo de Estados Unidos, que entró en la crisis antes que nosotros, y que el crecimiento de Estados Unidos es mucho mayor que el nuestro y está empezando a salir de la crisis. En Europa, con las políticas que pone en marcha el partido de derecha, el Partido Popular Europeo, difícilmente vamos a salir de esa situación. ¿Cuál es el modelo o el ejemplo a seguir para España, pues, con referencia a otros países de la Unión Europea? Bueno, yo creo que Ángel lo ponía de manifiesto, ¿no?, hace un momento. Por ahondar un poquito en el tema de las propuestas y tal, y ver, ¿no? Estábamos hablando de que es necesario, y el Partido Socialista sí lo entiende. De hecho, presentamos un proyecto con 100 propuestas donde giran en su mayoría en dos aspectos que creemos fundamentales. Uno es la creación de empleo, como decía Ezequiel, y otra es el mantenimiento de nuestro estado de bienestar, el mantenimiento de las políticas sociales. Es
las 100 propuestas giran en torno a esos dos ejes fundamentales que, como digo, son los que creemos los socialistas, porque es verdad, nosotros queremos una Europa que invierta, una Europa que ponga todos los recursos para la creación de empleo, que es un problema importante en la Unión Europea. Hay 26 millones de europeos que están en paro, 6 de ellos, por cierto, en España. Por tanto, yo creo que hay que ponerse al servicio, Europa tiene que ponerse al servicio de la creación de empleo, pero también se tiene que poner al servicio de impedir que ese estado del bienestar, de la que Europa, por cierto, fue, bueno, yo creo que fue referente en todo el mundo por protección de derechos de los ciudadanos, pues que se están dilapidando, y por tanto yo creo que ahí también hay que poner el acento para que se mantenga ese estado del bienestar. Y además queremos una Europa que entienda que el camino no son los recortes, como decía Ezequiel, no son los recortes. El camino no es apretarle el cinturón a la gente más humilde para salvar a los bancos, ese no es el camino. Hay alternativas, y en Andalucía lo estamos demostrando, lo que decía Ángel. Hay una alternativa de izquierdas, del Partido Socialista, y el gobierno andaluz, con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a la cabeza, está demostrando que se puede hacer otra política. Una política distinta, una política para ayudar a la gente, para no dejar a nadie en la cuneta. Una política que, a pesar de la asfixia financiera a la que tiene sometido Mariano Rajoy a Andalucía, que no le da ni el pan ni la sal, a pesar de eso, a pesar de que tiene que cumplir Andalucía con el objetivo del déficit económico de Europa, a pesar de eso, ha garantizado los pilares esenciales del estado de bienestar, la sanidad, la educación, la dependencia. La ha garantizado. No ha recortado cuando se están recortando en todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular. Pero además tiene clara una cosa con respecto a lo que yo decía de las propuestas socialistas. Todos los recursos que se puedan al servicio de la creación de empleo. Se han puesto en marcha en Andalucía un conjunto de planes precisamente para crear empleo. El último, aprobado en el Parlamento hace una semana. ¿Para quién? Para los jóvenes. Los jóvenes no tienen oportunidades porque en este país no se les da oportunidades de empleo a los jóvenes. No se les da ninguna y se tienen que marchar al extranjero a buscarse un trabajo digno, con un salario digno, porque en España no lo hay. Bueno, pues Susana Díaz ha puesto un decreto, ha puesto en marcha un plan de empleo juvenil dotado con 200 millones de euros, gestionado por los ayuntamientos para posibilitar que muchos jóvenes menores de 30 años puedan acceder al mercado laboral. Políticas sociales. En Europa, lo decía anteriormente, se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la desigualdad y se ha incrementado el paro desde que gobierna la derecha. Y curiosamente, en España ha sido el país que en 2 años más ha incrementado la desigualdad, situándose ni más ni menos que en el segundo país donde más desigualdad hay en la Unión Europea. El segundo país, y por cierto, donde hay también más pobreza infantil. Eso no puede ser. Es decir, todo ese conjunto de políticas que se han puesto en marcha en España, que se han puesto en marcha en Europa, lo que han traído es eso, desigualdad y pobreza. Y nosotros queremos luchar contra eso. Por eso nuestro programa también, en ese conjunto de propuestas que planteamos en la Unión Europea, hay un aspecto que me parece fundamental, y es precisamente el mantenimiento de esas políticas sociales. ¿Cómo? Vamos a hacerlo fácil, para que todo el mundo se pueda implicar. Si Europa está imponiendo a los países un objetivo económico, compre usted con el objetivo económico, pues pongamos también un objetivo social, en el sentido de que todos los países tendrán que respetar un objetivo de cohesión social para que todos los ciudadanos vivan donde vivan y tengan los recursos que tengan los mismos derechos y las mismas libertades. Eso es lo que propone el Partido Socialista. Creación de empleo y mantenimiento de las políticas sociales en Europa. Estamos hablando de los recortes y Ezequiel, quizás que trabajas en la mancomunidad y trabajas con los pueblos de la sierra, ¿cómo se está resintiendo la sierra pues, de estos recortes? Hemos tenido una época de bonanza, una época de la que grandes ayudas europeas nos han llegado. En los últimos años pues eso no está siendo así, ¿no? Y imagino que la sierra se está resintiendo de ello, ¿no? Bueno, se está resintiendo igual que todos los territorios. La verdad que la reforma de la administración local del gobierno central pues nos ha hecho mucho daño, porque nos quitan competencias, nos impiden hacer determinadas cosas, ofrecer a los ciudadanos servicios. Y bueno, quizás estamos un poco salvando la cara, porque la gente cuando viene a verte pues lo que quiere son soluciones. Yo soy un alcalde de un pueblo muy pequeño, la gente llega continuamente con problemas y lo que quieren son soluciones.
la reforma de la administración local pues nos impide muchas veces hasta dar estas soluciones, y la verdad que estamos un poco salvando la cara por el gran esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía, como ha dicho Toñi antes bien. Lo último que ha hecho ha sido un programa de empleo juvenil al que nos estamos adheriendo los ayuntamientos. Eso no va a ser la solución definitiva, pero sí va a ser para poder dar una solución transitoria a los jóvenes y a las jóvenes de todos los pueblos de nuestra comarca, ofreciéndoles un empleo, el tiempo que sea, que podamos. Y después también en esta legislatura, sobre todo, el papel de la Diputación Provincial para nosotros es esencial. La Diputación Provincial pues ha suplido ahí un poco todos los recortes que nos hace el Ministerio. La Diputación pues ha hecho un esfuerzo a lo largo de estos 3 años que llevamos ya, con diferentes planes de empleo, planes de exclusión social, que un poco es lo que nos están ayudando en los municipios a... Ya no queremos ni grandes infraestructuras ni nada, ya lo que queremos es poder darle servicio a los ciudadanos y poder resolver darle solución a algunos problemas muy grandes, como que no tienen para pagar la luz, no tienen para pagar el agua, no tienen para comer. Hemos tenido, yo por ejemplo en un pueblo muy pequeño, en el que nunca se ha tirado esos recursos, pues hemos tenido que poner vales sociales para que la gente pueda comprar las tiendas. La verdad que la situación es muy complicada y bueno, yo sí quiero resaltar eso, sobre todo el papel de la Junta de Andalucía con diferentes planes. También se ha anunciado ya que después de este vendrá uno para personas entre 30 y 45 años también, para un sector ahí que también siempre se queda un poco olvidado, ¿no? No son menores de 30, no son mayores de 45, pues también el consejero anunció el otro día que se pondrá un plan también en breve para este sector, y un poco pues estamos intentando pues solucionar la cosa lo mejor posible, pero la verdad que está siendo complicado porque el momento es muy duro, como tú bien has dicho, y eso es algo que no se puede debatir. Europa ha sido muy bueno para nosotros. ¿En qué pueblo no se ha hecho algo con fondo europeo? ¿Qué infraestructuras nos han hecho? La verdad que ahora pues no es el momento de eso, pero nosotros conseguir una política como la que hace la Junta, que por lo menos seamos capaces de mantener los 3 o 4 pilares básicos del bienestar, la educación, la sanidad, con eso pues estamos más que satisfechos. La verdad, porque es un logro importante que con los recortes que vienen de dinero desde el Estado central hacia Andalucía, el poder mantener dignamente todos estos servicios, la verdad que ha tenido que ser complicado. Hablábamos al principio de la tertulia, Ezequiel, lo comentabas tú mismo, que hablabas de la PAC, por ejemplo, uno de los temas que se debaten en Bruselas. Hay otros que también afectan a nuestra sierra, ¿no? La norma de calidad del ibérico, la dehesa, ¿no? O sea que hay muchos temas que se debaten en el Parlamento Europeo, aunque nos parezca que no nos pueda afectar y que nos afectan directamente. Nos afecta mucho, por poner un ejemplo que la gente lo entienda, pues nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Bruselas y presentar algunas iniciativas allí en las que pues recogíamos un poco todo lo que ha dicho, todo el tema del sector cárnico, también una ley de protección de la dehesa que dotaran con fondos, pero no nos podemos olvidar del castañar. Aquí tenemos un montón de hectáreas de castañar que no es productivo por diferentes razones. Creemos que hay que hacer políticas que de alguna manera fomente que esos castaños se vayan renovando y puedan ser productivos, puedan ser competitivos. El olivar, que también está ahí, entonces, bueno, pues en Europa se deciden muchísimas cosas que nos afectan diariamente a todos y cada uno de nosotros. En ese sentido, el Partido Socialista lleva propuestas en relación con estos temas. Hablamos del castañar, por ejemplo, que tan cercano lo tenemos. No sé si en materia pues de agricultura hay algo que destacar. No sé, o es demasiado entrar en detalles, ¿no? Es difícil también puntualizar sobre un programa tan extenso como el programa que se presenta en unas elecciones europeas, ¿no? En realidad nosotros hay un tema que es el que afecta realmente a todo lo que tú estás hablando, ¿no? Que lógicamente tiene su incidencia en la sierra como más, que es la política de desarrollo rural. No nos olvidemos que eso es lo que realmente son en las políticas donde entran todos los aspectos referidos a la dehesa, referidos al medio ambiente, referido al castañar, referido a los propios pueblos que conforman la sierra, que son muchos, ¿eh? Entonces, es verdad que nosotros siempre hemos incidido, de hecho hemos hecho una apuesta importante desde el Partido Socialista por la política de desarrollo rural, porque entendíamos que toda la gente que vive en los pueblos, como en la sierra, tiene que tener los mismos derechos y tener oportunidades económicas como cualquier persona que viva en la capital. Hicimos grandes iniciativas para precisamente intentar que los pueblos fueran tan importantes o que fueran referentes con respecto a nuestras políticas. Hicimos una ley de desarrollo rural sostenible, dimos servicio a todos los municipios para que mantuvieran su población, para que tuvieran oportunidades. De hecho, todo lo que vemos en realidad han sido gracias al impulso de muchas políticas que han gestionado los socialistas porque creíamos en nuestros pueblos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ahora lo que está ocurriendo, y a pesar de que, como decía Ezequiel,
los cargos socialistas de aquí, de la Sierra, se trasladaron a Bruselas para plantear, ¿no?, aquella problemática o aquellas cuestiones que entendían se tenían que impulsar en la Sierra para que la Sierra siguiera ese camino de riqueza, camino de empleo, y hacía falta, ¿no? Pero es curioso porque esa política de desarrollo rural, que incide tanto en la Sierra, que los socialistas apostamos tanto por ella, lleva un parón importantísimo. La Ley de Desarrollo Rural Sostenible se ha paralizado. El gobierno del Partido Popular ni la ha utilizado. No quiere saber nada de los pueblos. Nada. Tal es así que, como decía Ezequiel, que no quiere saber nada de los pueblos, que pone en marcha una reforma laboral que lo que hace es acabar con los pueblos. Porque elimina los servicios que los ayuntamientos, le quita las competencias al ayuntamiento en servicios que por cercanía necesitan los ciudadanos. Si tú quitas esos servicios, estás acabando con los pueblos. Es decir, ¿qué le importa a la derecha? ¿Los pueblos? Nada, como está demostrando con su política. Por tanto, nosotros, por supuesto, en nuestro programa, todo el impulso para que los ayuntamientos pequeños, para que los pueblos, como los de aquí de la Sierra, tengan capacidad, tengan posibilidades, tengan perspectivas de dar servicio a sus ciudadanos y se mantengan. Y vamos a seguir impulsando esa política desde Europa para el Castañar, para la Dehesa, para todo lo que significa economía para pueblos como los que integran la Sierra de Huelva. ¿Tenemos los españoles posibilidades prontas de un crecimiento económico que al menos nos sitúe, pues, al menos por delante de Rumanía? ¿Creéis que hay un potencial? Que lo importante ahora también, la importancia, aunque las elecciones europeas parezcan algo muy lejano, ¿no? Yo creo que, como decía Ezequiel, al fin y al cabo Europa sirve de herramienta al alcalde de Puerto Moral o a Manolo Guerra en Aracena. Y no hay que olvidar que Europa tiene que dar un paso y volver a ser la Europa de las inversiones, porque hay territorios que tienen una deuda histórica, y sobre todo porque en Andalucía hemos pasado por 40 años de dictadura, y sobre todo por un modelo productivo distinto, y que necesitan esas inversiones de la Unión Europea, que además han cambiado nuestros territorios durante mucho tiempo. Es cierto que bueno, que en Andalucía los datos de empleo son buenos, que en los últimos tiempos estamos dando pasos, pero recientemente vemos como España no puede ser ese modelo de desarrollo cuando desde la Unión Europea no se incentiva las inversiones y se siguen poniendo deberes. Yo creo que el ciudadano, la gente que esté en su casa, en paro, con una vivienda que esté a punto de perderla o que ni siquiera la tiene, no puede entender ver en el telediario que le hablen de puntos de déficit, y está sintiendo como en su familia están todos los miembros en paro, y no entiende que el gobierno español no pueda poner medidas que palien esa situación, porque Angela Merkel o cualquier dirigente de la derecha europea le exija a España unos deberes en cuanto a puntos de déficit. Eso no lo puede entender nadie, ¿no? Y yo creo que bueno, que no solo los socialistas europeos, sino la gente que somos progresistas, echamos de menos esa Europa que invierta, y sobre todo que tienda a igualar las situaciones de las personas y a un modelo igualitario, no en el que deje de haber ricos, sino en el que la gente más humilde podamos aspirar a tener las mismas oportunidades que todo el mundo. Y eso es importante porque más allá de que haya países, sobre todo los países del este, que ahora estén por delante, como Rumanía, y España está en el puesto 22 o 23 en cuanto al desarrollo productivo, aunque estuviéramos en el puesto número 1, vamos a salir de la crisis perdiendo muchísimos derechos y sobre todo dejando atrás a muchísima gente, y esa brecha es la que no vamos a poder recuperar en mucho tiempo. No solo cuenta entonces el crecimiento económico, hay otros aspectos más básicos. Lo que te decía al principio, yo creo que también, aparte de esa Europa económica, necesitamos una Europa de derechos, ¿no? Y en España vamos a ver ahora cómo vamos a dar muchos pasos atrás en cuanto a la ley del aborto, en cuanto a la reforma laboral, vamos a perder muchos derechos y vamos a equipararnos a situaciones, sobre todo laborales, de los mini-jobs que tienen en Alemania, o situaciones en cuanto a derechos de la mujer que tienen en Europa del Este. Yo creo que necesitamos un modelo comunitario de igualdad y de derechos, y eso todavía no lo tenemos. Bueno, estamos a 4 días del 25 de mayo y a 4 días de estas elecciones europeas, y ya hay datos de encuestas. No sé un poco si es posible el vuelco político en Europa, un poco cuáles son esas cifras, esos resultados que arrojan las encuestas, que bueno, de las que no siempre podemos fiarnos, ¿no? Bueno, yo personalmente me fío bastante poco a las encuestas. Las encuestas
recuerdo la última, que en Andalucía daba una mayoría absoluta al PP y afortunadamente pues no fue así. Las encuestas son, y yo creo que dan un empate prácticamente técnico entre PP y PSOE con el mismo número de parlamentarios, pero yo creo que vamos a revertir esta situación y creo que podemos ganar estas elecciones, y ganando estas elecciones pues le mandaremos un mensaje al Partido Popular de que no queremos por el camino que va y que no está de acuerdo la gente con las políticas que están llevando a cabo. No hemos hablado de Cañete, por cierto. Lo de Cañete. Yo, vamos, sí. No al hilo de Cañete, no. Sí me gustaría un poco lanzar una pregunta ya a nivel de opinión, ¿no? Hay debates, se opina, ¿no? que el Parlamento Europeo puede ser un refugio político de los grandes políticos, ¿no? ¿Creéis que es así o...? Va a cuento con lo de Arias Cañete. Yo no lo he relacionado. Es el ministro mejor valorado y tiene 3 puntos, es decir, a partir de ahora el ministro mejor valorado será García Margallo, que tiene un 2,5, un 2,6. Es decir, Arias Cañete tiene 64 años, es lógico que la gente tenga esa apreciación. La legislatura europea dura 5 años, va a terminar allí con 69, ¿no? Entonces, el ciudadano que esté en su casa y vea que el cabeza de cartel del Partido Popular es Arias Cañete, pues es lógico que piense eso. Nosotros presentamos no a Elena Valenciano, que es mucho más joven que Arias Cañete, sino además presentamos una lista de muchísima gente joven. Tenemos muchos eurodiputados jóvenes. Nosotros estuvimos recientemente con Sergio Gutiérrez, que tiene 29 años y está trabajando en Europa. Es decir, también depende del partido, ¿no? Aquello es un cementerio de elefantes del partido que lo considera así. Nosotros somos europeístas, tenemos mucha convicción en las instituciones europeas y nos lo tomamos en serio. Claro, evidentemente todos los partidos no pueden decir lo mismo, y al final la apreciación que tienen los ciudadanos de su casa es la que tienen por culpa de los partidos que no se creen en la Unión Europea. Debería llenarse el Parlamento Europeo de savia nueva, de gente joven. Yo creo que con la elección de nuestra candidata, Elena Valenciano, creo que mandamos un mensaje. Una mujer muy preparada, joven, y la número 2 del PSOE, con lo cual estamos dando un mensaje de lo importante que son para nosotros estas elecciones europeas. De todas formas, hay que aprovechar que estamos hablando de Elena Valenciano, que estamos hablando de Arias Cañete, ambos los candidatos de, digamos, los partidos mayoritarios en este momento, Partido Popular y Partido Socialista. Yo creo que la mayoría de ciudadanos, o muchos ciudadanos, vieron el debate que hace pocos días hubo en televisión, y más que verlo, después oírlo, ¿no? O escuchar, digamos, las opiniones al respecto, porque a mí, como mujer, ¿no?, me parece lamentable lo que ocurrió. Que el Partido Popular, que no tuvo, el señor Arias Cañete, que no podía explicar el programa que llevaba el Partido Popular, porque precisamente el programa del Partido Popular es más de lo mismo, es más desigualdad, es más pobreza, es más paro, es más desigualdad, es más falta de derechos, menos libertades, en fin, menos oportunidades. Pues como no podía explicar eso, solamente se le ocurre insultar a las mujeres. Insultando a Elena Valenciano, insultó a todas las mujeres de este país y de todo el mundo, lo cual me parece un comportamiento machista, un comportamiento lamentable por parte de un representante público que además cabeza de lista a las elecciones europeas por el Partido Popular. Eso dice mucho de lo que representa el Partido Popular y de lo que quiere representar el Partido Popular en Europa y en las elecciones que vengan. Perdona, Antonia, que redunde un poco en el tema, pero puede haber telespectadores que quizás no hayan visto ese debate y quieran saber cuál fue el insulto, ¿no? Bueno, más que el insulto, ¿en qué dirección fue ese insulto? Ese debate pues puso de manifiesto que el Partido Socialista tenía un programa para presentar, para ofrecerle a los ciudadanos de cara a las elecciones europeas, un programa que yo le he explicado en algunas cuestiones anteriormente, y el señor Cañete pues se quedó un poquito rezagado, ¿no?, en ese debate, porque no tenía contestación hacia la contundencia y las propuestas que Elena Valenciano del Partido Socialista había hecho en aquel debate. Una vez culminado el debate, en unas manifestaciones, en una televisión al día siguiente, pues claro, el señor Arias Cañete dijo que bueno, pues él había estado así, de mal, en fin, no había sido contundente, porque claro, no iba a demostrar su superioridad intelectual sobre una mujer indefensa, porque eso es machismo. Es decir, con esas palabras que no me gustaría repetir nunca más, por cierto, porque me parecen lamentables, que un señor que ha sido ministro y que, como decía, es cabeza de lista a las elecciones europeas,
haga ese tipo de manifestación en contra de la mujer. Como digo, dice mucho de lo que es el Partido Popular y de lo que es el señor Arias Cañete, que quiere representar ¿a quién? A las mujeres. Pues mal ha empezado, muy mal ha empezado. No ha aclarado ese punto que nos traemos un poco aquí, a nuestra realidad local. Es que es una actitud que de verdad es lamentable, muy lamentable. Sí, quería un poco ya para ir cerrando hablar de, bueno, pues siempre se habla en las elecciones europeas de la abstención, la participación. ¿A alguien le interesa la abstención? ¿A quién más? ¿A quién beneficia la participación? Me gustaría que aclaraseis un poco. Que nosotros estamos haciendo una campaña, estamos además recorriéndonos toda la provincia de Huelva y España en este caso, porque queremos que la gente participe, además que participe con conocimiento de causa, no solo por nuestro carácter democrático en cualquier comicio electoral, sino porque, como te decía, somos profundamente europeístas y creemos en las instituciones europeas. Pero es cierto que en una época en la que la política está tan denostada, que la gente siente cierta apatía por la política, porque tiene muchísimos problemas, porque no se le han resuelto, hay otro modelo que sí saca jugo de toda esta historia, sobre todo porque ahora se nos mete a todos los políticos en el mismo saco, porque la gente está en su casa y escucha hablar de los ERE, escucha hablar de Bárcenas, escucha hablar de la Gürtel, y entonces al final eso hace que te quedes en casa y fomenta la abstención. Evidentemente al Partido Popular le viene bien la abstención. Ahí la gente siempre dice, oye, que la derecha sale a votar, pero es que la derecha siempre vota, y lo podemos ver en las encuestas de las que hablábamos antes, ¿no? El proceso de sobresueldo en una causa de la Gürtel con mensajes entre Bárcenas y Rajoy en el mes de enero. El CID muestra que el Partido Popular, incluso en el último mes, seguía creciendo. Evidentemente el Partido Popular basa su campaña en el y tú más, en crispar a los demás partidos, y eso desalienta al electorado que es de izquierda, que es mucho más crítico, y hace que muchos votantes no vayan a votar. Nosotros fomentamos la participación, pero además, como decía Ezequiel, nosotros queremos que la gente vaya a votar. Después, si nos vota, muchísimo mejor, pero no vamos a dejar ningún minuto de explicar nuestro programa, de explicar nuestras ideas y de alentar a la gente a que vaya a votar, porque eso refrendará el modelo europeo en el que creemos, ¿no? Y es cierto que posiblemente haya mucha abstención, porque la gente ha sentido que la Unión Europea no ha resuelto sus problemas durante este tiempo, pero como Antonia empezó el debate, la Unión Europea lleva 10 años gobernada por la derecha, y eso la gente tiene que saberlo. Es decir, no se ha resuelto el problema, pero es más, ha habido un debate, hace 5 años hubo un debate sobre prolongar la jornada laboral de las 40 a las 63 horas. Es decir, la Unión Europea es de derecha y además con una amplia mayoría del Partido Popular Europeo, y esa Europa está cambiando. En Francia los socialistas franceses han ganado recientemente, ¿no? Pero sobre todo porque hay muchísimos territorios como Grecia, como Irlanda, como Portugal, que lo han pasado peor que en España, ¿no? Que lo están pasando mucho peor, y que al final todos esos ejercicios, todos esos deberes solo han beneficiado a Alemania, que sigue creciendo a un ritmo bestial, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que buscar una Europa solidaria, y para eso es importante que la gente no se abstenga, sino que participe, porque eso refrenda ese proyecto en el que nosotros creemos. Son los serranos rezagados. Yo pienso, y de verdad que ¿a quién beneficia la abstención? A quien no beneficia, desde luego, al ciudadano. Porque voto que no se deposite en la urna es un voto que no se utiliza precisamente para que tú puedas manifestar lo que quieres. Y en esta situación que estábamos hablando, yo creo que los ciudadanos son conscientes de que si no me gusta lo que hay, tendré que cambiarlo, pero no se cambian las cosas quedándose en casa, nunca. Se cambian utilizando lo que, al menos en este país, existe desde hace 30 y tantos años, que es depositando el voto en una urna. Y si queremos que de verdad las cosas cambien, si queremos que todo vaya mejor, pues hay que salir de casa y votar. Eso está claro. Ahora bien, si no votamos, desde luego no vamos a cambiar nada, y además estaremos diciendo que sí a todo aquello que nos molesta y que no nos gusta. No tenemos las cifras de participación del voto serrano en 2009, pero no sé si somos los ciudadanos de la sierra. Baja, fue del 50 y tanto la participación, el 60 y algo. Entonces aquí no fue baja. Pero sobre todo lo que ha dicho Ángel, en un momento que nadie puede esconder la desafección que hay en la política, que en gran parte pues no la habremos ganado, pero lo que tenemos que pedirle a la gente es que vaya a votar, más en un país como este, que desgraciadamente
estuvieron 40 años sin poder votar y mucha gente se ha quedado en el camino por recuperar ese derecho, la gente tiene que ir a votar, tiene que hacer ese ejercicio de democracia y después pues votar consecuentemente. Como lo ha dicho, desgraciadamente para nosotros pues o afortunadamente los votantes de izquierda son mucho más críticos con nosotros, ellos son más un poco tipo forofo, porque si no yo no entendería, después de las declaraciones del otro día de Cañete y después de la reforma del aborto que plantean, yo no entendería que ninguna mujer, si no forofa de ellos, le votase. Evidentemente. Bueno, pues sí, bueno, para terminar, os pediría pues eso, sí, un último mensaje. Soy la representación hoy aquí en Aracena del Partido Socialista en la concurrencia de estas elecciones al Parlamento Europeo y bueno, pues una última ronda de mensaje a los telespectadores, ciudadanos de Aracena y de otros pueblos de la comarca que nos están viendo. No, yo por terminar, tal como empezamos, yo creo que aunque sean las elecciones europeas, el gobierno español espera un refrendo a todas sus políticas, a la reforma laboral, a la reforma local y sobre todo a la ley del aborto, que la tiene en el cajón esperando a que, si los ciudadanos le dan la confianza ahora, a sacarla. Y eso es importante. Nosotros venimos a hablar de programas europeos, de las instituciones europeas, pero el Partido Popular presenta esto como refrendo a la acción de Mariano Rajoy. Y yo creo que es importante que la gente vaya a votar solo por eso, aunque fuera solo por eso, por decirle a este gobierno que no lo ha hecho bien, que ha dejado mucha gente fuera, que llegó prometiendo crear 3,5 millones de empleos y ha destruido 1,5 millones, 1.700.000 empleos, y que no solo no está dando solución a los problemas de la gente, sino que le está creando más, ¿no? Que los jóvenes se están marchando fuera, que hay muchísima gente que tiene menos derechos, que actualmente no solo están viviendo la recesión económica, sino una pérdida de garantías sociales con distintas leyes que nos están volviendo a lo que éramos hace 30 años. Y aunque solo fuera por eso, el domingo 25 la gente tendría que salir de su casa y decirle a Mariano Rajoy que no lo queremos y que estamos cansados de esas políticas neoliberales que además la gente que lo votó hace 3 años no lo votó para eso y vino con un programa electoral y engañó a la gente. Yo creo que aunque fuese solo por eso, la gente tendría que ir a votar. O sea, ¿van a servir estas elecciones para lanzar un mensaje al gobierno? Sí, vamos, yo por terminar, creo que, por resumir un poco, creo que el cambio empieza por Europa y que por mucho que se empeñe en decirlo, para nada somos lo mismo. Antonio. No, yo pediría a todos los ciudadanos que nos ven que vayan a votar, que participen en estas elecciones, que es verdad lo que yo comentaba antes, no son unas elecciones cualquiera, son cruciales porque vamos a tener una ocasión y una oportunidad de decir no, como decía Ángel, de decir no a una política que no ha sido una política muy dañina, una política de sufrimiento para muchos ciudadanos, esa política de recortes y esa política de austeridad, y es el momento, la ocasión de decir que no. Yo creo que hay otra Europa que nos está esperando, una Europa distinta, una Europa con un cambio, con un rumbo distinto, y eso lo podemos alcanzar con el voto. Sin muchos votos mayoritarios seguramente que lo alcanzamos, una Europa que no beneficia a los bancos, ni a los mercados, ni a los poderosos, ni a los que más beneficios tienen. Una Europa que sea sensible con los ciudadanos, una Europa que ayude a los ciudadanos en circunstancias además complicadas que tenemos, una Europa social, una Europa del empleo. Por tanto, yo creo que es importante que se vaya a votar. Y sí pido, lógicamente, el voto para el Partido Socialista, precisamente para pilotar ese cambio de rumbo de Europa, porque el Partido Socialista, sin lugar a dudas, es el único partido que en estos momentos tiene alternativa, que tiene tamaño, tiene coherencia y tiene un proyecto necesario para hacer frente a esa derecha europea y cambiar las cosas, para posibilitar un gobierno de la Unión Europea que sea un gobierno que, como digo, mira a las personas, que sea un gobierno que mira los derechos de las personas, que cree empleo y que sobre todo no deja a nadie en la cuneta. Nosotros queremos el voto para el Partido Socialista precisamente para volver a construir esa Europa con rostro humano y abandonar y dejar atrás ya esa Europa sin rostro de la derecha. Pues muy bien, Antonio Moro, Ángel Romero y Ezequiel Ruiz, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A vosotros. Y bueno, pues volveremos con todos ustedes mañana con un nuevo espacio de tertulia política. En esta ocasión será el turno del Partido Popular. Buenas noches.